siniestros viales. Aquí disfrutamos de la presencia de Luis Carlos Rodríguez León, fiscal delegado de Seguridad Vial de Andalucía, Ceuta y Melilla, y es el iniciador impulsor de la creación del protocolo de coordinación en siniestros viales. Menuda faena, menuda faena. Y decir que ya existe un borrador final, que está pendiente de firma por la Fiscalía General del Estado en Madrid. Y, bueno, como suele decirse, es el padre de la criatura. Tiene mucho mérito juntar a todos y mucho más mérito ponernos de acuerdo a todos. Luis Carlos, te doy la bienvenida a nuestras 30º jornadas y te agradezco que hayas podido venir. Soy conocedor de tu apretada agenda, ahora todo el mundo quiere tenerte para difundir el protocolo, no solamente en Andalucía, sino en toda España. Y, bueno, ahora es el momento, una vez redactado el protocolo, pues de difundirlo, enseñárnoslo a todos los profesionales. No hablo solamente sanitarios, no hablo solamente bomberos, sino también a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y en esta infatigable labor, pues contamos con su presencia aquí. Te cedo la palabra. Adelante, Luis Carlos, cuando quieras. Muchísimas gracias. En primer lugar, si me permitís, por razón de la distancia, lo que dice el decreto y todo ese tipo de cosas, como estáis lejos y estamos todos vacunados, para que se me entienda mejor si me quito la máscara. Lo primero que debo hacer es agradecer enormemente a la asociación y a todos los presentes la amable invitación que me habéis cruzado para poder intervenir en este acto vuestro y, lógicamente, a la ciudad de Granada, que siempre nos acoge y es un placer venir a esta ciudad a cualquier cosa, aun cuando sea a trabajar, que siempre se disfruta menos que cuando se viene directamente a disfrutar, pero se agradece igualmente. ¿Por qué la Fiscalía se mete en un terreno hasta hace muy poco tiempo coto cerrado de bomberos por un lado, policías por otro, sanitarios por otro? Pues porque, desgraciadamente, como hablábamos anoche en el corrillo informal, olvidáis que cuando termina vuestro trabajo empieza el nuestro. De todo siniestro acaba un informe sobre la mesa de un juzgado que tienen que trabajar conjuntamente el juez y el fiscal. Por lo tanto, hay una última actuación de la Administración de Justicia sobre todo este tipo de cuestiones que se plantean y vamos a ver ahora, y necesitamos, por lo tanto, que tengamos los mimbres necesarios para poder resolver un asunto en favor de las personas que están involucradas, porque tenemos que darle una respuesta. Y esos mimbres solamente nos lo podéis dar los que habéis estado en el lugar, los que habéis trabajado. A nosotros nos llegan informes, papeles, pero no hemos visto nada, no hemos oído nada, no hemos tomado contacto directo con la realidad. Y tenemos que resolver conforme a lo que vosotros nos transmitís. Por eso para nosotros es tan importante deciros qué es lo que nosotros necesitamos de vosotros para poder hacer el trabajo correctamente. ¿Qué hay detrás de un accidente, un siniestro en el que ahí intervienen todos? Porque la seguridad vial hay de todo, desde controles preventivos de alcoholemia hasta la resolución de un problema cuando hay un accidente. Pues bueno, para empezar no deberíamos hablar de accidente. Por una razón, el accidente es algo imprevisible, fortuito, no controlable, que puede surgir en cualquier momento, según nos dice la propia Real Academia en su diccionario. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De siniestros viales. Siniestro vial porque es una catástrofe. Y segundo, porque las estadísticas de la DGT y todos los estudios científicos relacionados con esto nos dicen que en el 90% el factor humano es el responsable del siniestro. Por lo tanto, no es accidental. Hasta cierta manera, hasta cierto punto, es previsible y evitable. Lo único que ocurre es que el ciudadano o no cumple una determinada normativa o no está lo suficientemente atento a la circulación por costumbre y por hábito y genera situaciones de riesgo, de peligro, que desgraciadamente acaban en catástrofe. Hecha esta puntualización, que es mejor hablar de siniestro que de accidente, en el peor de los casos, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues la pérdida de una vida humana, que es lo peor que nos puede ocurrir.
posibilidad de lesiones permanentes, con lo cual eso lleva directamente un sufrimiento de las víctimas directas que los plantean, de las víctimas indirectas, que son las familias rotas que tienen que sufrir una situación humana, personal e incluso económica de las consecuencias de un siniestro vial, proyectos de vida truncados de forma definitiva, laborales, de todo tipo. Puede haber lesiones temporales, hay una movilización de recursos públicos y económicos tremendo para solucionar este tipo de problemas, cuando se están gestionando unos recursos económicos que los políticos necesitan para otras necesidades y se están enfocando en esto. Hay un enorme gasto sanitario, hay problemas de seguridad social con ayudas y pensiones y todos sabemos cómo está la situación. Hay un gasto económico de compañías aseguradoras que después repercuten en el resto de los ciudadanos a través de las pólizas porque son empresas. Y hay una intervención, por último, de la Administración de Justicia que tiene que resolver. Por lo tanto, no podemos olvidarnos de estos parámetros cuando somos activados para acudir a un siniestro. Todo esto se encuadra dentro del concepto genérico de una seguridad pública que afecta al orden público, por eso están cuerpos de seguridad como la Guardia Civil de Tráfico, que es la que tiene la competencia en las vías interurbanas, o las policías locales en los núcleos urbanos, están los servicios de emergencia, como pueden ser los bomberos, servicios de salud, donde también pueden participar, además, voluntarios, 112, Protección Civil y ONG, incluso, todo depende del caudal humano que tengamos en cada sitio. Tienen ustedes que pensar que no es lo mismo resolver un problema de este tipo dentro de una gran ciudad, como puede ser Granada, que hacerlo en un pueblo de la sierra donde tiene a lo mejor un policía municipal, la localidad, si es que lo tiene, el parque de bomberos más cercano está a 40 kilómetros y si tienen suerte a lo mejor tienen un servicio sanitario próximo también. En esas condiciones tan precarias, o nos ponemos de acuerdo y sabemos trabajar conjuntamente aunque no nos hayamos visto nunca, o esto no funciona. Y esta es la base del protocolo que queremos implantar. Junto con esto existe una cantidad de normas que, directa o indirectamente, pretenden regular la materia por no tener una ley que regule específicamente este tipo de emergencias, porque las grandes catástrofes están todas reguladas en la Ley de Emergencias Estatal. Ahí no hay problemas, ¿eh? Pero en el problema pequeño del día a día no hay una norma que lo regule. Hay referencias en muchas normas y esto lo que produce es una dispersión normativa que lo que hace es confundir. Si además, desgraciadamente, en el sistema de formación de bomberos, de policías y de sanitarios, bueno, los policías vamos a dejarlo fuera, bomberos y sanitarios principalmente, los aspectos puramente jurídicos no se tratan, no sé por qué razón, cuando estamos todos vinculados a las normas, la policía sí, porque lógicamente dentro de sus planes de estudio tienen un componente jurídico bastante más fuerte. Pero bomberos y sanitarios no tocan el aspecto jurídico. Cuando todo su trabajo toca normas y tiene consecuencias posteriores. Entonces, eso es una cuestión que debemos resolver de forma definitiva. Pongo como ejemplo la Ley de Emergencias de Andalucía y nos dice, oiga, los servicios de prevención y extinción de incendios tienen entre sus funciones la de investigación e informe de las causas y desarrollo de los siniestros. Anoche discutíamos sobre si sois o no sois peritos. Sois peritos. Desde el punto de vista judicial, sois peritos cualificados, porque se trata de dar conocimiento o de transmitir el conocimiento técnico, científico que tenéis sobre una materia que es propia vuestra. Y además, la ley dice que esa función de investigación, en tanto en cuanto intervenís en una materia concreta, es obligación y competencia vuestra, investigación e informe. Y cuando digo informe, digo un informe, no un telegrama. Que hemos visto, parte de bomberos, nos activan a las 16, acudimos a tal sitio, escarcelamos a 2 señoras, volvemos al parque a las 21 sin novedad. Eso no es un informe técnico, eso es un telegrama. Y a partir de la falta de datos de un informe técnico, vienen después los problemas cuando tengamos que dar cuenta de lo que hemos hecho con detalle. Por lo tanto, señores, hay que escribir, no hay que ser alérgico a la escritura. Y además, la propia ley os reconoce el concepto de agentes de la autoridad en el momento en que estáis realizando vuestras funciones.
al mismo nivel que cualquier otro agente de la autoridad, solo que dentro del ámbito de vuestras funciones y competencias. ¿De acuerdo? Además, esa misma ley dice que se tiene que dar una respuesta integrada, efectiva, y habla ya de coordinación, dirección y control de las actuaciones. Y en su artículo 3 habla de la capacitación, es decir, de la formación y el reciclaje. Y en el artículo 18 habla de que hay que prestarse colaboración y asistencia mutua. Esto no es patrimonio exclusivo de ningún cuerpo de seguridad. Asistencia y colaboración mutua. Que la propia Consejería tiene que propiciar la homogeneización de los servicios, la formación, coordinar la formación y la capacitación, adoptar medidas de coordinación y de asesoramiento y colaboración interadministrativa, es decir, sanitarios, policías, bomberos y todos los que participan tienen que colaborar entre todos ellos para prestar un buen servicio. Esto que se ignora es lo que se ha querido poner en marcha a través del protocolo que además casi venía soñado en el artículo 33 de la ley cuando habla de los protocolos de coordinación operativa. Se trataba, por lo tanto, de dar respuesta a la pregunta, ya menos técnica y más de andar por casa, de lo que suele ocurrir cuando existe un siniestro de estas características. ¿Quién manda aquí? Pues no hay un solo jefe, director o mando en el asunto. No, porque ahí concurren distintos cuerpos. Pueden concurrir y deben concurrir cuerpos policiales, dependiendo que esté en el lugar donde se produzca. Así será la Guardia Civil o será la Policía Local. Concurrirán los bomberos, concurrirán los sanitarios. Al menos 3. Vamos a dejar los demás, pero pueden concurrir más. Y entonces, volvemos a la pregunta. ¿Aquí quién manda? El mando tiene que ser conjunto, porque cada uno tiene funciones totalmente distintas. Y, como dice la ley, tiene que haber una coordinación interadministrativa. Y respetando las competencias de cada uno, se tiene que organizar el escenario del siniestro. Y cada uno tendrá que aportar las necesidades. Miren ustedes, no se puede pedir respeto por el trabajo que uno hace si eso no es de ida y vuelta, si yo no respeto el trabajo que hacen los demás. Una de las razones por las que se crea este protocolo es porque a lo largo de los años en los que hemos tenido contacto con distintos cuerpos de bomberos y de policías y demás de muchas partes de España, nos han llegado quejas de discordancia en el momento del trabajo. Bomberos que se quejan de que los policías o los guardias les obligan a poner el camión no sé dónde cuando han recibido una orden de su mando que se ponga en otro sitio. Guardias y policías que se quejan de que los bomberos no le cuentan nada de lo que han hecho y, por lo tanto, cuando ellos entran a investigar, les faltan datos esenciales para poder hacer su trabajo. No hay comunicación. Sanitarios que se quejan de que el bombero sanitario que está dentro del vehículo atendiendo directamente a la víctima, cuando lo pone en la camilla, no le cuenta qué es lo que ha dicho, qué es lo que ha hecho y a qué es alérgico, y, por lo tanto, el del 061 o el que quiera que sea, cuando va camino del hospital no sabe nada de la persona que lleva en la ambulancia. Es decir, ¿y eso qué es? Eso es falta de comunicación y falta de conocer cuál es el trabajo del otro. Y se trata de coordinarnos. Y para poder coordinarnos y respetar el trabajo del otro es necesario conocer cuál es el trabajo del otro. No puede haber respeto si no hay conocimiento. Y cuando yo estoy trabajando como bombero para excarcelar a una persona, tengo que tomar datos necesarios sabiendo que el policía que no puede entrar a hacer la excarcelación y que va a ser el último que intervenga en este escenario necesita tener conocimiento de determinadas cuestiones, porque si no su trabajo es inútil o defectuoso. Y el policía tiene que saber cuáles son las necesidades del bombero para organizar tanto la seguridad interior como exterior de la zona según las funciones del que va a intervenir. Y en eso es lo que se basa el protocolo de coordinación. Conocimiento y respeto. Y, sobre todo, coordinación. Esa es la base de ese protocolo. Por lo tanto, el protocolo tiene que estar elaborado por todos los que intervienen. Existen en España numerosos protocolos técnicos de bomberos, de policías, de sanitarios referidos a siniestros viales y a otras muchas cuestiones. Perfectos todos.
Pero protocolos de coordinación de cómo tienen que trabajar todos juntos, ninguno. Y ese es el hueco que viene a cerrar este protocolo. Sin olvidar que existe un capítulo final ante la Administración de Justicia y que para que esto sea útil tiene que entrar en todos los planes de formación de todos los servicios de emergencia que intervienen. Si redactamos un protocolo como se ha hecho, sentando en la mesa 20 instituciones que representan a todos los profesionales, no hemos querido absolutamente ningún responsable administrativo o político en la mesa de trabajo, porque los que tenían que dar la opinión y resolver los problemas son los que están a pie de obra en un asunto. Y una vez redactado con esos criterios, entonces sí, pasarlo, lógicamente, a las autoridades civiles competentes. Pero en la mesa tenían que estar los que están a pie de obra. Ahora el protocolo está redactado, el protocolo está en vuestras manos. El éxito o no éxito del protocolo depende única y exclusivamente ya de vosotros. Que lo interioricéis, que os lo aprendáis, que lo mantengáis en todos los planes de formación de los que estáis dentro y de los que van a ingresar en vuestros cuerpos posteriormente. Si eso no se hace, habrá sido un documento muy bonito que quedará archivado, sabe Dios dónde, y no habremos resuelto absolutamente nada. No podéis olvidaros que al final todos, porque así lo dice la Constitución, tenéis que colaborar con la Administración de Justicia a la hora de resolver los problemas. Por lo tanto, todos tendréis que dar cuenta cuando un juzgado, una fiscalía os reclame información sobre lo que habéis hecho y lo que haya pasado, y tenéis que dar una cuenta detallada. Y así es como nace el protocolo de coordinación en siniestros viales. Y ese protocolo se basa en la idea del llamado servicio dominante, que es una de las piezas claves del protocolo. ¿Qué es el servicio dominante? El que tiene que actuar según el orden que se haya determinado en el puesto de mando conjunto, el que tiene que actuar primero o prioritariamente, y todo lo demás tiene que estar en función de las necesidades del servicio dominante. Si lo primero, por orden cronológico, fuera la excarcelación de un individuo y por lo tanto eso tienen que hacerlo los bomberos, tanto los sanitarios como los cuerpos de seguridad que intervengan tendrán que realizar sus propias funciones en función del servicio dominante, de las necesidades del que tiene que intervenir en ese momento. Y si hay que regular la seguridad exterior del siniestro para evitar nuevos siniestros con otros vehículos, etcétera, etcétera, y eso le corresponde a la policía, tiene que haber un contacto directo entre el mando de policía y el mando de bomberos, diciendo yo necesito este espacio por razones de seguridad, porque haya un derrame, porque haya lo que quiera que sea, que ponga también en seguridad a los propios intervinientes y rescatadores, incluidos los miembros de los cuerpos de seguridad. Y si el perímetro tiene que ser de 50 metros, pues será de 50 metros. Oiga, pero es que con 50 metros tengo que cortar el tráfico en la vía. Pues se corta. Se corta. Porque si cortamos el tráfico en una vía, porque hay una manifestación de los trabajadores de astilleros, porque hay una romería, porque hay una vuelta ciclista, ¿cómo no vamos a cortar el tráfico cuando estamos salvando la vida de una persona? A ver si es que hemos perdido el sentido común. Pues bien, si hay que cortar, se corta. Y cuando ya no es necesario tenerlo cortado y hay que reducir el espacio de seguridad donde se tiene que seguir trabajando, se reduce para que la policía pueda seguir haciendo su propio trabajo. Por lo tanto, ¿eso qué implica? Conocimiento del policía de las necesidades del bombero y conocimiento del bombero de las necesidades del policía, porque es muy bonito trabajar con un campo de acción de 100 metros con que nadie me estorbe, pero estoy fastidiando otro servicio público imprescindible, que es mantener la seguridad y la circulación del resto de los vehículos. Por lo tanto, si no hay conocimiento, no hay respeto. Si no hay respeto, aquello es de todo menos una intervención profesional. Y daos cuenta que todo el eje de este protocolo y de la intervención de la Administración de Justicia, todo radica en la protección de los derechos de la víctima. La persona que está dentro del vehículo esperando ser rescatada para que se le pueda salvar la vida no puede tener el espectáculo de policías peleando con bomberos, con sanitarios, con fulanos y con menganos. Porque nosotros, como servidores públicos, nos debemos al ciudadano que está allí dentro y tenemos que dar una respuesta profesional. Después, las otras peleas las resolveremos en otro ámbito, pero no en el ámbito de la intervención.
Por lo tanto, es necesario establecer un orden de prioridades. De ahí la necesidad del puesto de mando. En un orden lógico, primero sería el rescate, en segundo lugar, la asistencia médica imprescindible hasta poder estabilizar a la persona y trasladarla al centro de referencia más cercano donde se le pueda realizar la atención sanitaria que fuera necesario. Eso es un paquete conjunto que tiene que estar en todo momento controlado y garantizado por los cuerpos de seguridad, que tienen que garantizar la seguridad del espacio interno, la zona caliente, templada y fría de la que habláis los bomberos en vuestra regulación y la zona exterior. Eso es competencia exclusiva de los cuerpos de seguridad, que tienen que dar seguridad a los rescatadores y al resto de los usuarios de la vía. Es su competencia, pero esa competencia no quiere decir que sea monolítica. Esa acción que tiene que realizar la policía será en función de las necesidades de cada caso, porque no hay dos casos iguales. Y, por último, la investigación. Cuando todos termináis vuestro trabajo, desde el punto de vista del bombero, del sanitario, del psicólogo, etcétera, etcétera, todavía le queda mucho trabajo a los cuerpos de seguridad para saber qué es lo que aquí ha ocurrido, determinar las posibles responsabilidades, si es que hay alguna, y dar una respuesta adecuada a las personas que se han visto involucradas en un siniestro. Por lo tanto, hay que respetar el trabajo de la policía y de la Guardia Civil en ese aspecto. Igual que le hemos pedido al inicio de todo esto, respeto de ellos, respecto del trabajo del sanitario, bomberos, etcétera, etcétera. No podemos olvidarnos que cuando nosotros ya cargamos el camión y nos vamos al parque, todavía tienen que trabajar los policías y los guardias en la investigación de lo que aquí ha ocurrido. Por lo tanto, hay que transmitir información y hay que ser respetuoso con el trabajo de todos los que intervienen. En lo que denominamos área de control de riesgo, el servicio dominante es bomberos. Y los bomberos son los primeros que tendrán que acercarse y decir, vamos a ver, en este siniestro concreto, por las características de este caso concreto, yo no necesito un espacio de esto, yo necesito materiales de aquello y de los demás allá. Es necesario activar determinados tipos de servicios para que vengan aquí a echar una mano. En la propia seguridad de los bomberos, de los sanitarios, de los propios agentes de los cuerpos de seguridad que intervienen, se les darán las recomendaciones que sean. Sabéis que en la actualidad los coches, además de los combustibles sólidos, pueden tener gas, pueden ser vehículos eléctricos, puede un cable estar seccionado y sabéis el voltaje que tienen actualmente los vehículos nuevos y por mucho que quiera, por ejemplo, el policía acercarse a ayudar, puede correr riesgo su propia vida como rescatador si no hace lo que debe hacer. Por lo tanto, ese ámbito, ese control, es servicio dominante bomberos, que además tiene que velar no solo por la seguridad de los propios bomberos, sino por la seguridad del resto de los rescatadores. O si hay un vertido de sustancias peligrosas y no se puede acercar allí nadie más que los profesionales que están habituados a eso. Por lo tanto, servicio dominante bomberos. Y todo lo demás estará en función de lo que necesiten los bomberos. Y se podrá colaborar con ellos en la medida que ellos lo necesiten, según las necesidades del grupo humano que tengan muchas personas o tengan pocas personas. Y muchas veces la mejor forma de ayudar es no estorbar. O sea, que tampoco es necesario que esté uno allí diciendo en qué te echo en mano, No, si te necesito ya te llamaré. Pero si no te necesito, ponte para allá, no estés por aquí dando vueltas. ¿Estamos? O sea, el sentido común es lo que tiene que primar sobre todo esto y el sentido profesional. ¿Qué tendrían que hacer los bomberos? La señalización del lugar y la regulación del tráfico en ausencia de los agentes. Todo esto depende de quién llegue primero. Lo normal, lo habitual, es que llegue primero cualquier cuerpo de policía, depende del ámbito territorial donde estemos hablando. Pero ¿qué ocurre si el siniestro se produce a 100 metros de un cuartel de bomberos, de un parque de bomberos? Pues que, lógicamente, por razón de proximidad, el primero que va a llegar es un bombero. Entonces, hasta que llegue la policía, ¿qué hace el bombero? Pues funciones de policía dentro del margen que hemos acordado en el protocolo, hasta que le transmita o le ceda el mando de esas funciones de seguridad al primer agente de cuerpo de seguridad que aparezca por allí. Pero tendrá que saber qué es lo que tiene que hacer. Y, por lo tanto, tendrá que señalizar el lugar para evitar nuevos riesgos, tendrá que comunicar la situación al centro de emergencia para saber qué servicio hay que activar,
habrá que controlar los riesgos de derrame, de incendio, el problema de los airbags no activados, que en un momento determinado en la manipulación dentro del vehículo puede saltar y puede ocasionar lesiones a los que están interviniendo, delimitar la zona caliente, templada, fría, solicitar a la vista de lo que diga el bombero sanitario las necesidades de servicios médicos que van a hacer falta según las características del asunto, etcétera, etcétera. Cuando hemos hecho la extracción de la persona y la ponemos a disposición de los servicios médicos externos, 061, etcétera, etcétera, el servicio dominante es el de sanitarios. Y todos los demás estarán en función de lo que necesiten los sanitarios. Y si tiene que estar un bombero o un guardia aguantando el tarro del suero, porque no hay sanitarios bastante, pues estará aguantando el tarro del suero. Y todo estará en función de lo que necesiten los sanitarios. Y si la persona lesionada no se puede mover hasta que no la estabilicemos porque está en una situación tremenda, pues no podemos decir, coja la camilla y póngala allí en el arcén o póngalo en el descampado. Pues mire, usted no se puede mover. Y por lo tanto, aunque estemos en mitad de la carretera, aquí se va a quedar hasta que podamos trasladarlo. Y son las circunstancias de cada caso. ¿Y eso quién lo tiene que determinar? El servicio dominante. ¿Cuál es el servicio dominante? Sanitarios hasta que se autorice la evacuación. Por tanto, si cada uno sabemos cuál es el orden de actuación y respetamos el servicio dominante, esto fluirá. Si nos empeñamos en que cada uno de nosotros somos los mejores en el lugar, no va a funcionar. Entonces, esto tiene que estar interiorizado. ¿Qué ocurre si son los sanitarios los primeros que llegan por la razón que sea? Y va una ambulancia pasando por allí y se encuentra el siniestro. Pues que tendrá que adoptar funciones de policía y de bomberos hasta que lleguen policías y bomberos. Sin convertirse en y sin pasarse. Vamos a utilizar una terminología poco técnica, pero muy absolutamente clara y llana. Vamos a hacer lo que podemos hacer y sabemos hacer. Porque si no sabemos hacer, más vale que nos quedemos quietos. ¿De acuerdo? Entonces, hasta que lleguen los demás y tengan el control de su situación, tendremos que hacer y suplir el trabajo de los demás. Y para eso es necesario conocer el trabajo de los demás. El área de normalización viaria, tanto interior o exterior, y después la investigación del accidente. Servicio dominante, la policía. ¿Y todo está en función de qué? Pues del guardia civil o del policía, según que estemos en vía interurbana o local, que está en el lugar, que tiene que adaptar las medidas de seguridad, tanto de los que están interviniendo en el siniestro, como del resto de los conductores y ciudadanos que circulen por allí, y además después tendrán que hacer la investigación. ¿Cómo colaboramos con ellos? Pues primero comunicándoles las necesidades para que conjuntamente, si es posible que todo funcione, cada uno con su trabajo, fantástico. Y si no, pues adoptando las medidas que sean necesarias. Y después transmitiendo con detalle todo lo que cada uno de vosotros habéis hecho a los cuerpos de seguridad. Si un bombero sanitario o sanitario bombero, no sé el orden en el que lo ponéis, pero creo que es exactamente lo igual, se mete en el interior de un vehículo para hacer una primera valoración de la persona que está atrapada y tranquilizarla y decirle, mire usted, aquí va a haber mucho ruido, no se preocupe porque vamos a cortar por aquí, vamos a romper por allí, etcétera, etcétera, y está haciendo una primera valoración a usted que le duele, usted a que es alérgico, etcétera, etcétera, las funciones propias de cualquier sanitario y demás. Pero ese sanitario, al meterse en el vehículo, que está allí en unas condiciones de deformación, a lo mejor importantes, ha tenido que mover la palanca de cambio porque está incómodo a la hora de ponerse al lado de la víctima, se lo tiene que decir al policía. Cuando el policía vaya a investigar el asunto, no es lo mismo que el golpe haya sido yendo en quinta que estando en punto muerto. Entonces, ¿eso a qué le afecta al bombero? En nada. ¿A qué le afecta al sanitario? En nada. ¿A qué le afecta al policía? En mucho. Entonces, vamos a respetar el trabajo del que viene después. Como hasta ahora no estabais habituados a pensar en el que viene detrás, pues no le dabais importancia, pero la tiene y mucha. Si yo le quito el cinturón de seguridad para que no le presione el pecho por un problema respiratorio o lo que quiera que sea, se lo tengo que decir al policía. Porque no es lo mismo que haya
se haya producido el siniestro yendo protegido que yendo sin protección. Entre otras cosas porque detrás de todo eso también están los derechos de la víctima. Y después vendrá la compañía de seguro y dirá, que usted no llevaba puesto el cinturón, entonces a usted no le corresponde cobrar 100.000, va a cobrar 50.000 porque usted hay una concurrencia de culpas y usted no había adoptado las medidas de seguridad. Y el ciudadano no tiene culpa de que el primero que llegó y le quitó el cinturón no lo haya comunicado. ¿Entendedme? Que esto no es solo una cuestión de ayudar al profesional que viene detrás, es que tenemos que velar por los derechos de las víctimas. Y cuando digo eso, digo 100.000 cosas más. Los bomberos cuando intervienen lo primero que tienen que hacer es desconectar todos los servicios eléctricos que tiene el vehículo. Se puede perder la información del cuadro si es digital. Y muchas veces el cuadro te marca la velocidad a la que iba, etcétera, etcétera. Incluso en lo analógico, con el golpe la aguja se ha podido quedar pillada en determinados sitios, como sabéis. Si yo con los movimientos hago que caiga, pues lo que antes marcaba 120, ahora resulta que marca 0. Y eso para la policía es vital en la información. O sea, este tipo de cuestiones que eran intrascendentes para los policías, para los bomberos, son vitales para la policía. No podemos olvidarnos que el servicio dominante en la investigación es la policía y tenemos que aportarle todo. Igual digo de los sanitarios, no solo ya del bombero sanitario, sino de los servicios sanitarios ordinarios. Cuando desde el lugar del siniestro hasta el hospital trasladan a la persona en la ambulancia y le tienen que estar prestando las primeras asistencias, incluso poniéndole fármacos, etcétera, etcétera, pueden estar alterando las pruebas de alcohol y de droga que después van a ser vitales para la policía. Tendrán que decirle qué es lo que le han hecho para saber hasta dónde se puede investigar el asunto. Por lo tanto, hay que pensar siempre en el que viene después, no solo única y exclusivamente en nuestro trabajo. Los cuerpos de policía pues les corresponde el control, la regulación del tráfico, la protección del resto de los usuarios, la comunicación de las situaciones a los servicios de emergencia y a la central de emergencia, cuestiones de orden público, rastreo perimetral, protección de los vestigios y de los restos, etcétera, etcétera, etcétera. A cualquiera, y esto ya son consideraciones generales para todos los que intervienen, y aquí podemos meter incluso a voluntarios, ONG y todo el que quiera colaborar allí, dependiendo de las necesidades de recursos humanos que tengamos. No se puede alterar la escena salvo en lo imprescindible, y lo que se haya alterado hay que comunicarlo inmediatamente a la policía. Hay que documentar y comunicar a los agentes cualquier modificación que se haya realizado en el vehículo, en el lugar o en las personas. Una cosa tan fundamental como decir dónde he encontrado a cada persona dentro del vehículo. Porque si al final, una vez que los extraemos, no sabemos dónde estaba sentado cada uno, el responsable puede decir, no, si yo iba sentado atrás, yo no conducía. ¿De acuerdo? Esa tontería nos puede costar muy cara a la hora de resolver un asunto. No se permitirá la entrada en la zona del incidente a ninguna persona que no esté autorizada por la policía. Eso es, aunque sea uno de los involucrados, aunque sea un familiar que está preocupado, nervioso por la persona que está adentro y que le pasa, a la zona templada o fría, mejor. ¿De acuerdo? Y no entra. Mire usted, es que voy a coger el teléfono para avisar, o es que no, aquí no se coge nada sin autorización de la policía. ¿De acuerdo? Alguien comentaba algo por ahí de un individuo, de un bombero, no, fue un sanitario, el de los 4.000 euros, ¿no? Un bombero que en el rescate de una persona, pues llevaba mientras trasladaban al señor al hospital, resulta que en el bolsillo llevaba 4.000 euros. Como el hombre iba muy mal, pues le sacan el dinero del bolsillo y se lo dan a la pareja, a su mujer que estaba allí ilesa. Y el hombre, desesperado, preguntando por su dinero, le dice el bombero, no, se lo hemos dado a su mujer. Y, que no es mi mujer, que no es mi mujer. El dinero. Bien, el bombero, el sanitario, no tiene que darle ningún efecto a nadie. ¿A quién se lo tiene que dar? A la policía.
a los que están en el lugar investigando. Sea suyo o no sea suyo, sea de verdad la mujer o no sea la mujer, o el marido o lo que quiera que sea. No. Cualquier cosa que se encuentre en el lugar se entrega a la policía, a los agentes que están investigando, a nadie más, por mucho que se declare titular de los 4.000 euros, por ejemplo. La activación de los servicios es fundamental. Se tendría que hacer por el 112. Desgraciadamente, seguimos manteniendo en muchos ayuntamientos, en muchos lugares, diversos teléfonos. El 191, el 091, el 092, 080 para bomberos, 061, 060, 010, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía, desgraciadamente, nuestra Administración no tiene interiorizado que la única forma de que esto funcione correctamente es que haya un único número de teléfono, porque si no todos son problemas, transferencias, comunicaciones y retrasos. Tiene que darse una información básica. El otro día hablaba con los del Centro de Control de Emergencias de Galicia, cuando estuve allí explicando este tipo de cuestiones. El operador de teléfono no puede estar conforme al catálogo de preguntas, y eso tiene que estar analizado y protocolizado muy bien. Oiga, dígame las coordenadas del sitio donde se ha producido. Vamos a ver, ¿tú quieres realmente que una persona que esté involucrada en el asunto, con los nervios, la tensión, etcétera, etcétera, sabe algo de coordenadas? O una persona que se ha encontrado accidente, que se baja a ayudar y llama nervioso, con miedo de lo que está viendo, te puede dar detalles del punto kilométrico y el número de la carretera según la DGT. Yo qué sé dónde estoy. Mire usted, yo estoy entre el pueblo tal y el pueblo tal. O sea, hay que tener un poquito de visión de que la persona que está pidiendo auxilio no está en las mejores condiciones para hacer un cuestionario perfecto. Ese tipo de cuestiones son fundamentales. Por eso es tan importante que el primero que llegue, de los profesionales, transmita a la centralita la realidad con un criterio profesional fuera de los nervios del que está involucrado. Fundamental. La información complementaria que fuera necesaria y la descripción de lo que hay para que desde la sala se puedan activar los servicios que fueran imprescindibles para acudir al lugar. Las primeras medidas, pues la seguridad interna y externa y el famoso protocolo PAS, proteger, alertar, socorrer, dependiendo de quién sea el primero que llegue. Medidas, como siempre, consensuadas, alertando de la situación de riesgo. Todo esto es texto. Una proyección no debería hacerse con texto. Lo único que ocurre es que yo lo que he hecho ha sido cortar y pegar el contenido del protocolo, el catecismo, para todos vosotros a partir de la fecha de la firma. Y ahí se encuentra precisamente todo este tipo de cuestiones. En el caso de que haya cadáveres, a los que ya evidentemente no se le puede prestar ningún auxilio, lo ideal es no tocar absolutamente nada hasta que la policía realice las funciones que tiene que hacer sobre la existencia de un cadáver. Su posición, las heridas que pueda presentar, etcétera, etcétera. Conjuntamente con el profesional sanitario que esté delante, tendrán que hacer un informe complementario de la situación. Si llega en primer lugar la policía, pues adoptarán las medidas, etcétera, 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 autorizarán la movilización o retirada de los vehículos, espacio que es cambiante dependiendo de las necesidades de cada momento. A lo mejor al principio es necesario un espacio muy grande y después, según vayan realizándose determinadas funciones, se puede reducir el espacio y dar otras posibilidades. Eso es cambiante y eso es el puesto de mando. En los casos de llegada de bomberos sin cobertura, está previsto, que es lo que tienen que hacer, anunciar para evitar otros vehículos, con el propio vehículo, las luces encendidas y todo lo que haga falta en una posición de seguridad para proteger el escenario y avisar suficientemente al resto de los usuarios de la vía de que hay un problema para que no vuelva a haber más problemas. Todo esto hasta que llegue la policía se haga cargo de la situación. Si llegan los sanitarios, pues exactamente igual, con la ambulancia o con lo que tengan, tendrán que avisar al resto y practicar las primeras operaciones hasta que vayan llegando el resto de los servicios que me den cobertura al trabajo que estoy realizando. Todo esto está todo escrito y regulado a petición vuestra. En esa mesa que hemos estado trabajando prácticamente un año y medio,
Se hacían borradores, se pasaba todo el mundo, cada uno opinaba, corríjase esto, métase aquello, sáquese aquello, etcétera, etcétera, de tal manera que todos los servicios de emergencia han colaborado en la redacción del protocolo y ahí se ha puesto lo que vosotros considerabais que era fundamental. Por lo tanto, aquí ya no hay que hacer ninguna acotación, lo que hay que hacer es cumplirlo. Si llegan los sanitarios sin bomberos y sin policía, pues harán lo que puedan hacer sin meterse en cosas que no saben hacer, por razón de su propia seguridad. Si hay que activar los servicios aéreos, esto funciona como un servicio sanitario más, ¿de acuerdo? Pero con unas características especiales, evidentemente. Y entonces, ¿esto en función de qué va? Pues lo hemos previsto en el protocolo, porque así lo habéis pedido. Esto va en función de lo que diga el comandante de la aeronave. Si este dice que yo tengo que aterrizar allí, es allí, no donde el que esté en tierra le diga. Hemos tenido, desgraciadamente, en Andalucía un supuesto en el que, habiéndose desplazado el helicóptero del 112 para el rescate de una víctima en una zona de sierra, etcétera, etcétera, complicada, lejos de un hospital, por eso se activó el helicóptero, al llegar allí hubo un enfrentamiento entre el que estaba en tierra y el piloto de la aeronave. El que estaba en tierra decía, no, usted aterriza aquí. Y el piloto decía, yo ahí no aterrizo porque a la distancia que tengo de no sé qué, de no sé cuánto, no puedo aterrizar. Como no hubo acuerdo, el helicóptero se vuelve. Con lo cual hay que avisar a medios de transporte sanitario terrestre para que salgan del hospital, lleguen hasta aquí, recojan a la víctima y vuelvan al hospital. Ese espectáculo no podemos hacerlo. Ahí el único perjudicado es la víctima, que tuvo que esperar más de una hora cuando se podía haber resuelto en 5 minutos. Y eso es por falta de conocimiento y de respeto del trabajo de los demás. Pues me parece a mí que no. Vamos, yo te lo agradezco, pero es que si no, no vamos más allá. Es que me enrollo contando cosas y pasa lo que pasa. Por tanto, lo fundamental, puestos de mando conjunto. Ahí veis lo que hemos hecho en desarrollo del protocolo hace 2 semanas en Sevilla. Sanitarios, bomberos, guardias, policía local, todos en un mismo puesto de mando, coordinando para ver cuál es el orden de intervención, cuál va a ser el servicio dominante y qué es lo que tiene que hacer cada uno en función de sus necesidades. Esto es lo que hay que hacer. No hace falta establecer una carpa de puestos de mando avanzado como si esto fuera el incendio que ha habido en Málaga. No, es una cosa mucho más sencilla. El maletero de uno de los coches de servicio, punto. Establecimiento del puesto de mando conjunto, atención a las víctimas, evidentemente, atención psicológica, fundamental. Hay que activar a los servicios psicológicos si no los tenemos dentro del cuerpo, porque tanto la víctima como las víctimas indirectas que no hayan tenido problemas físicos, pero que están allí amargados, agobiados por lo que le está pasando al compañero que iba en el coche, necesita atención. Y atención psicológica no solo de las víctimas, sino también de los intervinientes. Los policías, los bomberos, los sanitarios no son Superman de hojalata. Cuando van acumulando en su currículum vital diversas actuaciones que te dejan huella, acabas mal física, psicológicamente y trasladando el problema a tu familia. No, cuando se vuelve de una intervención, y todos habéis tenido, desgraciadamente, a lo mejor la intervención con menores, que son especialmente llamativas, dolorosas, y te dejan marca, cuando llegas a la jefatura, cuando llegas al parque, cuando llegas al hospital, es necesario un debriefing, como dicen, de resetear al profesional que ha estado en esas funciones, porque también hay que cuidar la salud mental de los profesionales. Aseguramiento de todos los objetos. Ya hemos dicho, no se entrega nada a nadie como no sea la policía. Intervención de servicios complementarios. Aquí tan importante es el que corta el tráfico o el que corta el coche, como el señor de la escoba que al final barre los cristales para restablecer la seguridad de la vía. Todos tienen su papel en una emergencia. Atención psicológica a los rescatadores, como acabo de decir. Todo esto está metido en el protocolo, me lo puedo saltar rápidamente. Primero, porque me han llamado la atención. Y segundo, que como está por escrito y os lo tenéis que estudiar, no hace falta que yo os lo cuente. El informe técnico
nuevas tecnologías, inspección ocular, no lo vamos a saltar, pim, 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 pim. Informes periciales. He dicho al principio que sois peritos. ¿Por qué? Porque tenéis que dar cuenta desde un punto de vista profesional de lo que habéis hecho. Y si tenéis que pasarle un informe a los agentes de policía que tienen que investigar el hecho, se le pasa un informe escrito, diciendo qué es lo que habéis hecho, cuál es vuestra opinión sobre las causas, por ejemplo, de un incendio o de lo que quiera que sea, y quién es el profesional que elabora ese informe. Para que cuando eso llegue a justicia y yo necesite ampliación o yo necesite que en el acto del juicio tenga que venir una persona a dar cuenta de lo que allí ha ocurrido, yo le llame como perito, como profesional de lo que sabe. Dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal que los informes periciales se emitirán conjuntamente por uno o por varios peritos, depende de lo que hayan intervenido, y si hay discordancia entre ellos, porque cada uno elabore el que corresponda, pero con identificación del que interviene. Si tuvieran que destruir, alterar los objetos que sean objeto de la pericia, pues en la medida de lo posible conservar alguna muestra por si hay que realizar una segunda pericia. Dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal que los informes periciales son aquellos que, por cuestiones técnicas, artísticas o científicas, colaboran con la investigación de los hechos que son objeto de análisis por la Administración de Justicia y que se prefiere a los titulados sobre los que no lo son. Cuando dice eso, precisamente no está excluyendo a los que no tienen título, sino que le está dando la condición de peritos desde el punto de vista de la Administración de Justicia, que es de lo que estamos hablando aquí, a cualquier persona que pueda aportar algún conocimiento técnico, artístico o científico. Anoche ponía yo como ejemplo, el zapatero de mi barrio, sin papeles, sin títulos y sin nada de nada, es un perito magnífico para la Administración de Justicia en los delitos contra la propiedad industrial. De tal manera que cuando se coge a falsificadores de bolsos del OEB, por ejemplo, se lo pasamos ¿a qué perito? Si tenemos perito titulado, al perito titulado. Y si no lo tenemos, al zapatero. ¿Por qué? Porque lleva toda la vida cosiendo en cuero. Y basta con que le pongas el bolso por delante para que te diga si la costura es auténtica o no. Luego, para la Administración de Justicia, ese es un perito válido. Nosotros en Sevilla, durante mucho tiempo, bueno, hace ya mucho tiempo, la verdad es que ya soy muy viejo, sé que corto. Cuando teníamos un problema en el juzgado de guardia con un alemán, como no teníamos todavía traductores nombrados por la Junta, teníamos una limpiadora de la audiencia que había estado en Alemania y era nuestra traductora. Y ahí estaba la señora con su bata de traductora en el juzgado. O sea, para la Administración de Justicia, perito es cualquiera que pueda aportar algo. Pues bien, hay una ficha de datos en el protocolo que es la que tenéis que rellenar con todo detenimiento y esa ficha de datos ha sido consensuada. Ahora los informes no pueden ser de medio folio, Ahora, esto y cuanto más amplio mejor, porque esto es lo que dará pie a que la policía pueda hacer su trabajo convenientemente. Paso de todo esto porque la ficha lo tenéis que estudiar. Daos cuenta que la coordinación es fundamental porque al final son ellos los que tendrán que poner en manos de la Administración de Justicia todo lo que se ha hecho. Me salto todo esto, no sé si hay algo más, un poquito más adelante. Sí, hay una cuestión que no quiero dejar fuera. El miedo que tenéis, sanitarios y bomberos, con el tema de la protección de datos. Uy, hay que pedirle consentimiento, es que sin el consentimiento, es que... No, señores, no. La Ley de Enjuiciamiento Criminal dice, después de la última reforma, que se deben acompañar a los informes escritos cualquier medio de reproducción, la imagen y el sonido, como prueba fundamental. Y hay una ley, olvidándonos ya de la Ley de Protección de Datos y demás, posterior a todas ellas, con rango de ley orgánica, por lo tanto, al mismo nivel que la Ley de Protección de Datos, que es la Ley 7/21, es decir, de este mismo año, de mayo, que va referido a los datos personales tratados para la investigación de los delitos. Y dice esa ley,
cuando esos datos personales, que pueden ser incluso la imagen de los lesionados allí, etcétera, etcétera, y sus testimonios y sus datos personales, su historia clínica, etcétera, etcétera, van destinados a la Administración de Justicia para la investigación de un hecho, no es necesario el consentimiento de nadie. Está amparado por la Ley 7/2021. Es más, en el artículo 7 dice que ni siquiera el interesado será informado de que le hemos dado sus datos personales a la Administración de Justicia, para que no pueda entorpecer la investigación. Artículo 7.2 de la Ley Orgánica 7/21. Por lo tanto, ¿se pueden tomar fotos y vídeos del escenario? Se pueden y se deben, porque son unas pruebas fundamentales para la investigación. ¿Hace falta pedirle consentimiento a la persona? Ninguno. ¿Hace falta un consentimiento o autorización previa de la autoridad gubernativa administrativa? No, ni de la autoridad judicial. ¿Lo puedo grabar con mi móvil particular? Sí, si no tienes medios, que para eso están los ayuntamientos, para ponerle medio a los bomberos de tener cámaras oficiales y no su propio móvil. Concejal, lo tengo que hacer así porque esto es... ¿Vale? Bien. O sea, si tenemos los medios que tenemos que tener y si no lo tenemos nos lo inventamos y no pasa nada. Ahora bien, hay que cumplir estrictamente lo que aquí se dice, dirigido única y exclusivamente a la Administración de Justicia. Todos esos, desde voluntarios, sanitarios, protección civil, policía, guardia, etcétera, 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 son fundamentales y si no están coordinados, todos esos que están ahí no hacen el trabajo que deberían hacer. Muchas gracias y perdona por el retraso.